Saludos y bendiciones familia, mi nombre es José Rodríguez y yo soy Sal. Saludos familia, bendiciones, bienvenido a otro video de Yo Soy Sal. Le damos las gracias primeramente a Dios como siempre y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que sintonizan cada video, cada lunes, ¿verdad? Y si lo ves durante la semana, pues excelente. La cuestión es que lo veas y sea, ¿verdad? Bendecido con una palabra directamente del corazón de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de la oración, que fue lo que empezamos el lunes anterior. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la oración colectiva. El lunes anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que es la oración personal, lo importante de orar, como Jesús nos enseñó, lo importante de que Jesús se ha apartado a orar y Él es nuestro mayor ejemplo. O sea, que realmente Él es nuestro mayor ejemplo y si Él se ha apartado a orar, ¿quiénes somos nosotros para, ¿verdad?, para no hacerlo? ¿Verdad? Y tocamos varios puntos sobre la importancia de orar y cómo deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Entrando en nuestro lugar secreto y todo lo demás. Pero hay otro poder en la oración colectiva también. Cuando oramos colectivamente, nos ponemos en acuerdo, ¿verdad?, con otra persona o con varias personas para orar, el Espíritu se manifiesta de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y bien brutal, ¿sabes? Y eso lo vemos, ¿verdad? Y en la Biblia hay ejemplos sobre eso. Y eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a empezar, ¿verdad?, hablando en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 14, cuando Jesús, después que Jesús asciende, después que está los 40 días, ¿verdad? Y se mostró a los discípulos y a mucha gente más y les habló y les explicó sobre el reino y todo lo demás. Él asciende y los manda a los discípulos que se mantengan juntos, ¿verdad? Y dice en el capítulo 1, el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿ves? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ves? Ahí nos está explicando que ellos están unánimes, están juntos, orando en unanimidad, ¿verdad? Pero en el versículo 2, ¿verdad?, es bien importante porque el versículo 2 es un versículo que ¿verdad?, mucha gente lo ha explicado y tantas denominaciones han salido por ese versículo o estos versículos, ¿verdad? Son los primeros versículos del capítulo 2 que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, ya leímos que estaban todos perseverando en la oración y estaban todos unánimes juntos, por lo tanto entendemos que estaban orando. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Ves? Al estar ellos unánimes juntos, orando, todos juntos en unanimidad, el Espíritu fue la primera manifestación del Espíritu Santo a nivel de, ¿verdad?, después que Jesús se va, asciende, es la primera manifestación del Espíritu Santo y vino con poder. Pero imagínate tú si se hubiesen repartido cada cual por su lado y cada cual estuviera orando por diferentes cosas, ¿verdad? A lo mejor el Señor lo iba a escuchar, porque verdaderamente el Señor nos escucha cuando oramos en nuestra intimidad. Pero el poder de la oración colectiva trajo al Espíritu Santo, ¡pum!, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. Ese es el poder de la oración colectiva, ¿ves? Ese es el poder de cuando nos unimos en oración, ¿verdad? Tenemos también por aquí, ¿verdad?, en el capítulo 12, Pedro es encarcelado, ¿verdad? Y entonces voy a ir, no voy a leer todo completo porque es bastante largo y ya he explicado muchas veces que no quiero ser extenso en los videos. Pero en el versículo 4, después que Pedro es encarcelado, dice: y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Está hablando de Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese es el versículo que quiero que lo internalice, ¿ves? La iglesia hacía sin cesar oración por él. O sea, la iglesia estaba orando por Pedro.
La iglesia estaba afuera orando, clamando por Pedro, porque Pedro había sido encarcelado. En los versículos anteriores, ¿verdad? Un poquito antes, habla de la muerte de Jacobo. O sea, la iglesia estaba pasando por un momento bien difícil, bien difícil. Pero entonces Pedro es encarcelado, pero la iglesia oraba. La iglesia se mantenía orando y clamando ¿verdad? Por Pedro. Y dice en el versículo 7, brincamos al versículo 7, dice: y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y saliendo, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Verdad? Mira qué poderoso. La iglesia estaba clamando por Pedro. La iglesia unánime. Todos juntos clamando por Pedro, y se le aparece un ángel en la cárcel y lo liberta. Ese es el poder de la oración colectiva. O sea, a lo mejor Pedro solo en la cárcel hubiese orado y Dios hubiese hecho, pero oye, qué bonito fue que toda la iglesia se juntó para clamar por él, y vino un ángel y lo libertó. Sencillo. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas unánimes en oración. Unánimes en oración por una sola cosa. Eso es poderoso, eso es poderosísimo. Y aquí mismo en Hechos, ¿verdad? Vamos para el tercer y último ejemplo que voy a tocar de la oración colectiva. Hay muchos en la Biblia. Pero aquí mismo en Hechos, en el capítulo 16, del 25 al 26, ¿verdad? Esto se ha tocado mucho, sobre todo los adoradores lo tocan porque es un versículo que habla de la adoración, pero habla de la oración también. Pedro es encarcelado con Silas, pero dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, siendo encarcelados, cantaban himnos a Dios, pero oraban y cantaban himnos a Dios, o sea, estaban adorando y alabando al Señor. Y los presos lo escuchaban. Los presos que escuchaban que ellos estaban adorando y clamando al Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Miren qué poderoso. Habían dos hombres unánimes en oración, orando y clamando al Señor y alabándole. Oye, mira qué brutal. Dos personas en común acuerdo, orándole al Señor, adorándole al Señor, clamándole al Señor, y se cayeron las cadenas de todos los que estaban allí. O sea, esas personas que estaban allí estaban escuchando cómo Silas y Pablo oraban y clamaban. O sea, ellos estaban escuchando, porque la palabra lo dice, estaban escuchando, y de repente todos fueron libres. Brutal. Todos fueron libres. ¿Por qué? Porque dos hombres se unieron en clamor y en oración. O sea, ¿qué más podemos ver nosotros, ¿verdad? Si nos unimos en oración? ¿Sabes? Tenemos la oración, la intimidad personal, que eso es sí o sí. El orar y el buscar al Señor, ¿verdad? En nuestro aposento, solitos nosotros. Pero cuando nos decidimos orar y clamar y alabar como grupo, como colectividad, es un poder y es una manifestación completamente diferente. Es un poder tan grande que los que están a nuestro alrededor son bendecidos. Mira, ellos dos oraban y clamaban, y las cadenas de todos cayeron. Eso está brutal. La iglesia oraba y Pedro fue libertado. Ellos, los discípulos, con todos los que estaban en, ¿verdad? Después que Jesús ascendió, que creo que dice que eran sobre 120 personas, estaban allí en oración unánime, y vino el estruendo, ¡pam!, el Espíritu Santo. De ahí en adelante, el Espíritu Santo es el dueño de todo, de nuestras vidas, ¿verdad? De todo el que acepta al Señor y a Jesús, ¿verdad?, como su Salvador. Pero la oración colectiva tiene un poder súper violento. Así que te invito en esta hora, ¿verdad?, que si tienes algún clamor, alguna petición, oye, nos puedes escribir por inbox,
Si tienes mi número personal, pues me puedes escribir por mi número personal. Y nos unimos a ti en oración. Nos unimos a ti en lo que necesites, ¿verdad? Clamamos al Padre nos unimos para clamar al Padre por todo. Oye, si tienes alguna petición de oración, coméntalo debajo del video, para que todo el que vea el video pueda unirse y orar por lo que estás necesitando. Vamos a unirnos, la palabra dice si mi pueblo se humillare, pero cuando él dice si mi pueblo se humillare, está hablando de ti y de mí. No está hablando del que no conoce al Señor, está hablando de los que conocemos a Dios, de los que conocemos al Señor. Así que nos tenemos que unir y juntar como pueblo de Cristo para clamar y orar y apoyarnos unos a otros. O sea, la iglesia no puede estar separada, la iglesia tiene que estar unida. No importa en dónde te estés congregando, es unidad. Y en la unidad hay poder. O sea, el Señor lo dijo, ¿cómo una casa va a estar dividida? Y nosotros todos somos la casa del Señor, porque iglesia eres tú, iglesia soy yo. Así que si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, te invito a que lo hagas, para que formes parte de esta comunidad de fe, de esta comunidad que no depende de un sitio donde nos reunamos, ¿verdad?, a adorar al Señor, sino que depende de cada uno como iglesia, como comunidad de fe, de cuerpo del Señor, podamos unirnos a orar y a clamar y a pedir, porque la palabra dice pide y se os dará. Pero imagínate, cuando lo hacemos colectivamente es súper poderoso. Así que te invito a que te unas a esta comunidad de fe, ¿verdad? Y le dice, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te reconozco como mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y amén, ¿sabes? Y bienvenido a esa oración y bienvenido a la comunidad de fe. Y recuerda, si tienes petición de oración, escríbela abajo, haz un comment, para que, si me quieres escribir por inbox, fine, pero si lo pones en el comment, pues somos más los que podemos orar por los unos por los otros. Así que nada, los bendigo tu casa, bendigo tu familia, te bendigo, y recuerda siempre que tú eres sal, yo soy sal, nosotros somos la sal de la tierra. Bendiciones.